Bueno, para mí, de verdad, un honor poder hablar aún ah, en este contexto, ¿no? Tan querido que es la primera vez que me dirijo a un auditorio de mi país y con este tema tan querido por mí. Eh, una cosa que quería decir también es que tuve la oportunidad y estoy muy agradecido de haber podido ver las cátedras anteriores, ¿no? Los seminarios de esta edición de la Cátedra Fernando Rielo que me han ayudado mucho a entender que hay muchos expertos aquí en el pensamiento de Fernando Rielo y que gracias a eso podemos hoy entender más fácilmente, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la inteligencia según Fernando Rielo, ¿no? De que no es simplemente una manifestación o una función de raciocinio, de memoria, sino que tiene algo que ver con el espíritu, ¿no? Que nace de una unidad, ¿no? Que nace de que no se puede separar, por ejemplo, la facultad intelectiva de la facultad volitiva. Eso, hay muchas cosas que ya las tenemos un poco asentadas, ¿no? Aunque sea de memoria, ¿no? Como decía la doctora Cristina Díaz en su sesión, ¿no? Pero que eso cuenta también, ya vamos también a hablar sobre ello. Bueno, solamente como preparación a esta pequeña charla, este pequeño conversatorio, si queremos, académico, eh, quisiera resaltar un poquito la, la condición que nos pone Fernando Rielo para lograr entender mejor su sistema de pensamiento, ¿no? Hay varias condiciones que él pone, pero yo quería resaltar un poco la de llevar el pensamiento al límite, ¿no? Llevar la reflexión al límite, el análisis, si queremos, al límite, para denunciar y juntos, ¿no? Los límites que puede tener un cierto modelo, una cierta teoría, y no a contentarnos, ¿no? Con cualquier cosa superficial, con cualquier frase superficial, sino intentar juntos descubrir la verdad, ¿no? Con esa confianza de que está ahí delante de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, no duden en interrumpir porque no quisiera cansar ni tampoco llevar la conferencia por un lado que no sea, digamos, fruible por todos o que no sea de disfrute común, ¿no? Bueno. Entonces, un pequeño concepto para iniciar, un poco teórico, pero sencillo, que es el de autómata, ¿ya? Yo quería comenzar dando este concepto de autómata, que es simplemente un conjunto de entidades, ¿no? Que hacen lo que se llama autómata. Entonces, vamos a imaginar que estamos dibujando en un pedazo de papel eh, un esquema como el que tenemos en la pantalla, donde hay un conjunto de estados que no son infinitos sino que son numerables, por ejemplo, ¿no? Que tiene, en este caso tenemos tres estados y reglas de transición entre los estados, es decir, las flechas que tenemos en este diagrama, de algún modo hacen referencia a reglas que pueden ser, que tienen que ser súper bien definidas, ¿no? Estrictamente definidas y tienen que ser esas también finitas, ¿no? Numerables, no pueden ser infinitas, que nos dicen cómo se puede pasar de un estado a otro. Hasta ahora es todo abstracto, ¿no? Como ven, lo que estoy diciendo es súper abstracto y estamos hablando solo de abstracciones teóricas. De hecho, el concepto de computación y de computadora nace, ¿no? Digamos, coge una herencia, ¿no? De un pensador que se dedicaba a hacer lógica formal, que se dedicaba a hacer abstracciones, ¿no? Entonces, un autómata no es otra cosa que un conjunto de estados internos con sus reglas que podríamos llamar sintácticas de transición. ¿Ya? Claro que un autómata tiene también estados externos, ¿no? Y los estados externos, que no serían los tres que vemos en la pantalla, sino lo que comúnmente llamamos entradas y salidas. Es decir, llega una entrada cuando estamos en el estado uno y con esa entrada, que puede ser, que puede tener varios valores, junto con esa entrada y el hecho de que estemos en el estado uno nos dirá, las reglas sintácticas nos permiten hacer una transición, ¿no? Entonces, gracias a las entradas, damos una transición y pasamos, por ejemplo, al estado 2. Y mientras pasamos al segundo estado o al estado 2 también el autómata nos puede restituir, nos puede devolver, nos puede hacer ver a nosotros, usuarios, ¿no?
una salida, un estado externo, ¿no? Una salida, porque los estados internos podemos no verlos, pero siempre hay algo que tenemos, que podemos observar en el auto, ¿no? Entonces los estados observables serían las salidas. Y eso es todo lo que es una computadora en realidad, ¿no? El único aspecto crucial aquí es la finitud de los estados, digamos, y el aspecto discreto, ¿no? Es decir, si fueran infinitos estados, se podría decir que hay una transición indefinida entre los estados, pero no es todo, tiene que estar bien definido para poder funcionar, ¿ya? Entonces, estamos al nivel de escribir sobre el papel lo que es un autómata. Y yo quisiera dar ahora un paso y decir, bueno, pongamos un ejemplo de autómata, pero sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos. Un autómata cuya implementación, que sería ya pasar de la teoría, digamos, si queremos, un poco a algo más concreto, ¿no? A algo más concreto. No digo absolutamente concreto, pero si queremos pasar a algo más concreto, vamos, por ejemplo, a ver un abaco, ¿ya? Un abaco que muchos de nosotros hemos utilizado, sabemos para qué es útil el abaco. Y el abaco puede ser visto como un automa porque tiene un estado interno, ¿no? La configuración de las fichas en los palitos, tiene un conjunto de entradas que serían las fichas y un conjunto de salidas que es al final que coincide, digamos, con el estado interno, ¿no? Nosotros vemos, es observable el estado interno, entonces la salida coincide con el estado externo. Pero lo crucial aquí es, es algo que lo que quiero resaltar, ¿no? Cuando hablamos de automa es el paso de la abstracción a algo que tenga significado para nosotros. Pero antes de dar ese paso, yo quisiera hacer otro ejemplo. Y es el ejemplo de es un ejemplo muy raro, ¿no? Que se me ocurrió y que de algún modo puede ser también visto como un automa si se toma en cuenta, digamos, un estado temporal, una, una, una ventana de tiempo muy grande, ¿ya? Vamos a ver el automa libro. Ese es un ejemplo que solo a mí se me podía ocurrir por lo raro que es y lo extraño que es. Pero me va a ayudar esto para simpatizar, para solicitar, para un poco provocar la reflexión, ¿ya? Porque un automa libro tiene un estado interno, que son las palabras escritas en él. Mientras el libro está en construcción, este estado interno se puede decir que está evolucionando, ¿no? Y las reglas sintácticas es simplemente acepta todo lo que te venga escrito, ¿no? Así como es. Y las entradas, bueno, son las palabras que el escritor pone en el libro. Las salidas también son las palabras, pero van a ser, eh, digamos, interpretadas por un lector. Y hasta que el lector no lea el libro, no va a haber tal implementación. En un lenguaje un poco más formal, de lógica formal, se habla de tres niveles, ¿no? De vocabulario, que serían, por ejemplo, en este caso, los grafemas, las letras del español o del idioma que sea. De teoría, donde son simplemente reglas sintácticas que nos dicen si tú combinas las palabras o las letras en este sentido y teniendo en cuenta los espacios, haces frases de sentido cumplido, o sea, de frases bien formadas, ¿no? Pero no nos dice nada acerca de la implementación. Yo puedo aprenderme la teoría sintáctica del chino, del japonés, por ejemplo, por decir un idioma que yo no conozco, perfectamente, en teoría, sin darle una semántica, sin darle una interpretación, sin entender de lo que estoy hablando cuando escribo las frases, incluso si son bien formadas. Para dar una interpretación se necesita un modelo, esta palabra tan querida por nosotros, ¿no? El modelo es el que da una interpretación y esa interpretación, aquí viene la sorpresa, digamos, no es formalizable, no se puede formalizar. Porque si queremos formalizar esa implementación, nos vamos a topar con un límite, que es el límite fundamental del lenguaje, ¿no? No solo del lenguaje formal, sino del lenguaje en general. Hay teoremas que, que lo han incluso querido formalizar este límite y lo hacen con gran destreza, ¿no? Pero por decir un ejemplo de una pequeña y muy informal, disculpen la informalidad, de de una frase que tiene, digamos, un poco de, si queremos, eh, que puede causar un poco de confusión, ¿no? Vamos a ver, voy a decir esta frase, ¿no? El peluquero de Quito o el peluquero de Loja o el barbero de Loja le corta la barba solo a los ciudadanos de Loja que no se cortan la barba a sí mismos, ¿ya?
digamos, mi teoría, ¿no? Estoy haciendo teoría. Tengo un vocabulario que es el español y la teoría es que el peluquero de Loja le corte la barba solamente a los ciudadanos de Loja que no se cortan la barba. Y la pregunta sobre la que queríamos un poco hacer un ejemplo sobre este límite un poco, es ¿quién le va a cortar la barba al peluquero de Loja, al barbero de Loja? Si el barbero de Loja le corta la barba solo a los que no se cortan la barba, entonces no se podría cortar la barba, porque, o sea, si se corta la barba, entonces ya no es una persona que no se corta la barba. Y si es una persona que no se corta la barba, tendría que cortarse la barba a sí mismo. Entonces, hay una serie ahí de, digamos, si queremos decir, en un automa se causaría un ciclo que no deja nunca de ejecutarse y no nos puede responder a esta pregunta, ¿no? ¿Quién le tiene que cortar la barba al peluquero de Loja? Si el peluquero de Loja se corta la barba, entonces se está yendo contra la ley porque él no puede cortarle la barba a los que se cortan la barba a sí mismos y se está cortando la barba a sí mismo. ¿No? Entonces, ahí hay un límite. Es un ejemplo un poco clásico y un poco informal de este límite de querer formalizar aquello que es la semántica, digamos, desde un punto de vista un poco más vivencial o informal, ¿no? O sea, el significado de un vocabulario, el significado de una frase que estoy leyendo, en realidad, ¿no? En realidad, con, eh, con carácter absoluto no se puede formalizar. Si quisiéramos formalizarlo, caeríamos de nuevo. Necesitaríamos un metalenguaje, diría Tversky, ¿no? Necesitamos un lenguaje que habla sobre el lenguaje, ¿no? O podríamos incluso querer hacer que el mismo lenguaje hable de su semántica, la aritmetización, pero nos encontramos siempre con un cortocircuito, digamos, semántico. Y eso es lo que pasa cuando queremos formalizar, por ejemplo, el concepto de ser humano, ¿no? O sea, el ser humano no se puede definir a sí mismo, nos diría Fernando Rielo, ¿no? Si se pudiera definir a sí mismo por el ser humano, ¿no? Entonces ya no sería ser humano, porque ya estaríamos hablando o definiendo lo que no es ser humano, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, hablar, decía Wittgenstein, no podemos hablar de los límites del pensamiento, porque si hablamos de los límites del pensamiento necesitaríamos pensar en aquello que no se puede pensar por definición. Entonces hay ahí algo que nos va a superar una tranquilidad de poder decir, de poder aceptar una invitación que les voy a hacer ahora, ¿no? Y que ya muchos la hemos invitado por el hecho simplemente de estar aquí, ¿no? La invitación de la filosofía, que es decir, ok, dejémonos por un momento de querer formalizarlo todo y vamos a hacer lo que nos dice la naturaleza de los axiomas, ¿no? Decir, ok, tenemos una formalización que llega a un cierto nivel y por un momento vamos a hacer algo que es muy humano, digamos, ¿no? Al menos en el sistema de Fernando Rielo, que es no solamente activar el raciocinio, sino también la fruición, sino también la expectativa, ¿no? Es unir, ¿no? La facultad intelectiva, la facultad volitiva para aceptar, para hacerse con un modelo, ¿ya? Entonces, lo que yo, prácticamente la invitación que voy a hacer, que ya nos la han hecho y que hemos aceptado, no hemos aceptado, pero que hoy vamos a reiterar es la de decir, ok, tiene que haber algo que no sea reducible, que no sea formalizable, que no sea explicable, ¿no? Para que explique todo lo demás. Y ese explicar, ¿no? Tiene que ser no solamente explicar desde un punto de vista lingüístico, sino también sostener la existencia de, tiene que sustentar, ¿no? Tiene que darle bueno, en otros sistemas un poco más clásicos, pero tenemos que tener atención incluso a la terminología, porque también es importante, ¿no? Pero podríamos decir tiene que darle la existencia, tiene que darle el ser, el sujeto absoluto a la realidad, ¿ya? Entonces, esto es de lo que hemos ido hablando en las cátedras Fernando Riero, perdón. Vamos a empezar con el primer eslabón, ¿no? O sea, tenemos algo que podemos entender con mucha precisión, digamos, que podemos formalizar con con un grado de, digamos, de con mucha sintaxis, con mucha precisión. Y son las leyes de la física, por ejemplo. Ya, aunque claro, hay avances de la física, no podemos ahora, no sabemos, por ejemplo, la teoría cuántica de campos no se puede todavía conjugar
con la teoría de la relatividad general, no tenemos una teoría de todo, pero quedándonos en la física de Newton, por ejemplo, en la cinemática y eso, lo sabemos explicar todo con gran precisión, ¿no? Cómo funciona, bueno, quizás la foto nos habla del universo donde ya no se aplica tanto la cinemática de Newton, no siempre, pero podemos explicar con gran precisión cómo funcionan las leyes de la física, ¿no? Pero el modelo genético de Fernando Young nos dice, pero ¿quién está sosteniendo durante el tiempo incluso, ¿no? O sea, no es que lo creó y lo dejó ahí y después que vaya por sí solo, no, no, ¿quién está sosteniendo en este instante la fuerza nuclear fuerte que hace que no explotemos por ahí, ¿no? O sea, ¿quién está sosteniendo las leyes de la física, ¿no? El acto, ¿no? El acto de sostener el universo, ¿no? De sostener lo que es materia inanimada, tal y como el sostener el ser, si queremos sostener la existencia, de darle un peso ontológico, si queremos. Lo vamos a llamar hoy día en esta pequeña charla vestigiación. O sea, así lo llama un poco Fernando Río, dice la presencia o el acto vestigial, ¿no? La divina presencia vestigial del sujeto absoluto en la realidad no animada, ¿no? En la realidad inanimada. También sabemos los que, aquí hay mucha gente experta incluso en el pensamiento de Fernando Rielo, que él dice el acto, ¿no? Con el que el sujeto absoluto está manteniendo digamos, la realidad de lo que llamamos vida no personal o seres vivos no personales, se llama reverberación, ¿no? Que podría ser, digamos, una especie, ¿no? de formalización o de, si queremos, de establecer una especie de sintaxis, ¿no? Una cosa es vestigiación, otra cosa es reverberación, ¿no? Y, por ejemplo, la reverberación, ¿qué es? Uno podría decir, yo no entiendo totalmente, pero no importa, ¿no? Desde la primera charla en la que tuvimos una lección sobre epistemología, una lección magistral del doctor Santiago Acosta, estudiamos muchísima sintaxis, ¿no? Sobre las estructuras y operadores del modelo antropológico de Fernando Rielo, y quizás uno le puede, digamos, un poquito se puede marear y decir, no entiendo todo, pero aunque no entienda, establecer una sintaxis ayuda, porque después vamos a verificar, ¿no? Si es que estas dinámicas resuenan con nuestra vivencia, ¿no? Y se puede decir, por ejemplo, que la reverberación puede tener algo que ver con eso que llamamos aliento de vida, ¿no? Y que ninguna computadora o ninguna técnica ha logrado crear de la nada, ¿no? Que ninguna técnica ha logrado crear de la nada, ¿no? Entonces, ya aquí hay gente que sabe, ¿no? Que Fernando Rielo explica cómo hay un acto libre, ¿no? No sujeto a ninguna contingencia de Dios, un acto libre del sujeto absoluto, que es el que da el aliento de vida a los seres vivos, ¿no? Personales, cuando la materia tiene un grado de aperturidad, bastante grado disponible para la vida. Bueno, antes de dar la última parte a esta tripartición, si queremos, o esta división, ¿no? Del acto del sujeto absoluto, vamos a hablar un poquito de lo que es ya mi tema. ¿Por qué aprovecho de precisamente de la ley de la evolución de Darwin, ¿no? De la teoría de la evolución de Charles Darwin? Que claro que debe tener sus partes complejas, pero como ingeniero, digamos, de sistemas, lo que se me enseñó, lo que aprendí, lo que he logrado entender hasta ahora, en realidad no es tan complicado. Seguramente es una versión muy, muy rudimental, ¿no? Y simplista de la teoría de la evolución, pero nos ha ayudado a construir lo que llamamos inteligencia artificial. Y les voy a mostrar una imagen que es esta. No es que a mí me guste mucho esta imagen, pero lo que pasa es que les voy a mandar estas diapositivas y van a poder hacer clic sobre esta imagen, que es la imagen de un blog donde se explica muy bien qué es una metaheurística genética. Una metaheurística genética es algo que me llamó la atención cuando empecé a estudiar inteligencia artificial, precisamente por esto de genético, ¿no? Que siempre me ha llamado la atención, habiendo estudiado el pensamiento de Fernando Riel, o habiendo leído por lo menos y queriendo entender. Y en realidad resulta que no soy el único que logra formalizar que sostiene, digamos, y bueno, se puede simpatizar con un recorrido, digamos, bastante pausado, pero ahora les voy a pedir un acto de confianza, que todo lo que es inteligencia artificial hasta hoy, ¿no? Nace de una metaheurística genética, es decir, de imitar.
de una forma muy rudimental el algoritmo, si queremos, de la evolución de Charles Darwin, ¿no? El algoritmo de la sopravivencia del más fuerte, ¿no? Del que se adapta más al entorno. Entonces, para hacer el ejemplo, eh, voy a hacer este ejemplo un poco raro, siempre yo soy el de los ejemplos raros, pero vamos a suponer que tenemos que escribir un programa, ¿ya? Que tenemos que escribir un programa que sepa hablar como el mejor de los oradores, un programa que sepa hablar sin hacer aburrir a las personas. Y no sabemos programar, simplemente tenemos un conjunto de vocablos que son los propios de un lenguaje de programación y tenemos unos dados azules que vamos a lanzar, vamos a sumar y vamos a seleccionar palabras de este vocabulario viendo lo que salen con lo que salen los dados, ¿ya? Y el dado blanco está para decirnos cuándo nos vamos a parar. Cuando sale un número par, nos paramos, dejamos de escribir vocablos. Cuando sale un número no par o dispar, vamos a continuar escribiendo palabras, ¿no? Vocablos. Y después vamos a pasar este escrito, si queremos, este código fuente a un compilador. Y si compila, tenemos suerte. Y si después es un programa que aparte de compilarse tiene algún significado, tenemos más suerte. Y si después ese significado es el de un programa súper potente que sabe ser un orador, ya no podemos tener más suerte, ¿no? Hemos ganado. Es, parece súper raro y súper irreal y súper fuera de lo común, pero en realidad, en pocas palabras, es como funciona la inteligencia artificial. Claro, con millones o billones de datos y millones o billones de palabras muy diminutas, si queremos, en un lenguaje de programación más bien algébrico. Pero vamos a ver cómo, ¿no? En la teoría de la evolución tenemos un objetivo que es, por ejemplo, es un postulado, ¿no? Cada especie tiene que sobrevivir, cada especie tiene que adaptarse al entorno. Entonces hay una, hay una especie de objetivo que va a darle una dirección, ¿no? Una dirección al modo en el que los genes se van a ir configurando y el fenotipo y el genotipo y el fenotipo y las especies van evolucionando, adaptándose, desarrollando branquias, pulmones, lo que sea, ¿no? En el lenguaje, por ejemplo, en el desarrollo de los llamados modelos de lenguaje grandes o largos tan famosos hoy en día, tenemos un objetivo que en realidad tiene sus complicaciones escondidas. Alguien dice, se dice en informática, the devil hides in the details, ¿no? El diablo se esconde en los detalles. Pero bueno, en su versión más fundamental, el objetivo es simplemente predíceme la palabra que sigue al texto que te doy en entrada. Te doy en entrada un conjunto de palabras y en salida quiero la siguiente palabra. Eso se llama autorregresión, ¿no? Y con esta función objetivo, yo voy a evaluar todos los programas que salen de mis dados. ¿Ya? Lanzo dados, creo un programa, mando al compilador y veo si cumple la función objetivo. ¿Ya? Yo tengo textos sobre los que evaluar, tengo todos los textos de Internet, tengo una biblioteca inmensa, ¿no? Tengo textos de oradores, ¿no? Entonces puedo enseñarle, puedo repetir este proceso millones y billones, incluso trillones de veces hasta digo, ¿no? Un programa. Esa es la idea del aprendizaje automático. Y claro, alguien puede decir, esta es una idea descabellada, ¿no? Y de hecho, eso fue lo que se dijo, ¿no? Desde los años 50, ¿no? Hagamos otra cosa, ¿no? No hagamos esto, ¿no? Pero bueno, resulta que hay una lotería en lo que se llama hardware, ¿no? En lo que sabemos todos que es el hardware, ¿no? El sustrato de implementación, ¿no? El abaco tiene un sustrato de implementación mecánico. La computadora de hoy tiene un sustrato de implementación electrónico, si queremos, basado en silicio. Bueno, tenemos ya después también las computadoras cuánticas, pero no voy a hablar de eso tampoco porque no tengo idea, no tengo mucha idea, pero la idea pragmática, es decir, utilicemos el hardware así como está y comenzamos a utilizar tarjetas de video con las que jugábamos los videojuegos cuando éramos jóvenes para hacer multiplicación de matrices, es decir, también utilicemos un lenguaje que no sean palabras, sino que sean números para poder utilizar el cálculo diferencial y poder orientar las mutaciones genéticas, entre comillas, en la dirección que sea más rápida a la convergencia
al cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Entonces, estoy dando un poco de idea de cuáles son los detalles por los que iba, pero en realidad estamos hablando de una cierta clase de metaheurística genética que ahora está dominando, pero que no tiene por qué dominar el futuro, ¿no? Y de todas formas estamos hablando de una inspiración, ¿no? En algo natural, en algo que no viene totalmente del hombre, ¿no? De todas formas, aquí tenemos a George Sibenko, que fue uno de los que ayudó a formalizar el teorema de aproximación universal, por el que sabemos que, digamos, ciertos polinomios, más que nada ciertas operaciones algébricas, pueden aproximar con toda, digamos, con arbitraria, un error de aproximación arbitrario, cualquier función compacta, ¿no? Cualquier función diferencial o cualquier función continua en un espacio compacto, ¿no? Esto quiere decir simplemente que si yo tengo un modelo formal de cualquier cosa, ¿no? Por incompleto que sea, por rudimental que sea. Y mi modelo formal puede ser, cojo todo el texto de Internet y le digo completa la siguiente palabra y vemos cómo este modelo es súper rudimentario, ¿no? Pero si yo tengo un modelo formal, lo puedo codificar a números, a matrices, y utilizando la multiplicación matricial puedo aproximar con arbitraria, ¿no? Error de aproximación ese objetivo. Entonces, la idea, más allá de la idea genética, la idea pragmática de hoy en día, resalto hoy en día porque mañana puede cambiar, es la de multiplicación de las matrices, ¿no? Que utilizamos muchísimo en Deep Learning, ¿no? De hecho, es la definición de Deep Learning, ¿no? No voy a explicar nada aquí, simplemente hacer ver que una de las cosas que se pueden codificar en números no son solo las palabras, ¿no? Sino también las imágenes, ¿no? Sino también los videos, los sonidos y codificando en matrices. Imaginémonos una matriz de números como las que nos enseñan en el curso de geometría, ¿no? Y con funciones, digamos, inyectando, digamos, no linealidad, funciones no lineares o creando algunas interrupciones en lo que es una transformación lineal, podemos llegar a aproximar cualquier tipo de función, ¿ya? Cualquier tipo de dibujo, si queremos. Es así como funciona el deep learning de hoy. Todo nace de una inspiración genética. Ya para ir terminando, lo que un poco, digamos, nos inquieta y hay muchos seminarios hoy en día de los límites, queremos encontrar un límite a la inteligencia artificial porque parece que es incluso más empática y que tú y seguramente hablaría mucho mejor que tú. Entonces, ¿cuál es el límite si tú no eres ni siquiera tan empático como Gemini o lo que sea, ¿no? Bueno. eh, Yendo hacia adelante en este aprendizaje automático, en esta búsqueda, llegamos a darnos cuenta que al interno de estas matrices encontramos algunos patrones súper curiosos, ¿no? En esta diapositiva estoy mostrando un diagrama de un artículo académico que salió el año pasado y ganó el premio del mejor artículo en la conferencia más famosa del mundo de Machine Learning, la más difícil de todas de publicar, eh, en la que se ve que que las palabras, digamos, la representación, una palabra mal usada, pero bueno, la representación vectorial de las palabras, después que la búsqueda ha terminado, cuando la búsqueda del programa que queríamos ha terminado y tenemos nuestro modelo de lenguaje, nuestro chat GPT, nuestro Gemini, lo que sea, en este caso estábamos haciendo, era un diagrama de Gemma, yo no tengo nada que ver con estos autores, no estaría a la altura. Lo que, lo que se logra ver es que la disposición, si queremos, espacial de estas representaciones tiene mucho que ver con la semántica, con la interpretación que nosotros seres humanos damos, ¿no? Es decir, hay una mecánica, estamos entendiendo cuál es la mecánica, cuáles son como la mecánica del abaco, estamos ya aprendiendo, ¿no? Eso es lo que hace la mechanistic interpretability, ¿no? Intentar entender cuál es la mecánica, a propósito mechanistic, ¿no? De los LLM, ¿no? Y vemos que la mecánica tiene mucho sentido y tiene muchas sutilezas que pueden incluso, qué sé yo, hay una dirección, por ejemplo, la dirección de la maldad. Aquí en esta universidad hemos hecho un trabajo para individuar un poco la dirección
de la maldad y quitarle esa dirección al modelo y ver qué pasa, ¿no? Y que cuando uno intenta emprender una nueva búsqueda, hacer un entrenamiento con datos un poco fuera de lo que sería bueno para el ser humano, que se dañe el modelo, ¿no? Entonces, y se puede, ¿no? Eh, pero esto quiere decir, o sea, esto resalta incluso que no se trata de algo más que un automa, ¿no? Que un libro, ¿no? O sea, no tiene interpretación por sí mismo, ¿no? Sino que somos nosotros los que viendo esta imagen nos asombramos, ¿no? Somos nosotros el que le damos un significado. Bueno, ya últimos 3 minutos para ir terminando. Voy a poner ahora sí unas preguntas, pero bueno, antes de nada, nos quedamos aquí, ¿no? En mencionar este último acto del sujeto absoluto, cómo sostiene el sujeto absoluto otra categoría de sujeción, sí, que otra categoría del acto absoluto en la realidad, y es la realidad humana. La realidad humana sabemos que está constituida por Dios, ¿no? Estamos constituidos, tenemos la presencia constitutiva de Dios. Tenemos la presencia constitutiva, que es la que codifica. En la primera sesión aprendimos, ¿no? O recordamos, la primera es el fundamento de nuestro pensar, de nuestra concebir, de nuestro inteligir, de nuestra facultad volitiva y todo, ¿no? Entonces, aquí ya no entran las máquinas, ¿no? Bueno, tampoco entraban en la reverberación y tampoco entran en la vestigiación, ¿no? O sea, ya, pero bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Sabemos que ninguna máquina, por ser un automa, tiene facultad volitiva, ¿no? Y ni siquiera concibe, ¿no? O sea, ese es el postulado, digamos, ¿no? Ese es el postulado, atención, el postulado filosófico del modelo de Fernando Riel, ¿no? Si quisiéramos demostrarlo, estaríamos cayendo en la misma eh, paradoja de la que hablábamos al inicio de la charla, ¿no? Pero Fernando Riel dice, bueno, no podemos demostrar formalmente, pero podemos verificar experiencialmente, ¿no? Es decir, hay resonancia de esta sintaxis con mi vivencia porque hay este postulado, ¿no? Que tiene una riqueza muy grande, ¿no? Que yo no he podido ni balbucear en este corto tiempo, ¿no? Y tampoco podría con más tiempo, simplemente no lo logro, ¿no? Pero esta riqueza resuena en mí, ¿no? Me ayuda a ser más persona, me ayuda a ser más, me ayuda a crecer, a desarrollar mi conciencia extática, se ha hablado también, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. O me destruye, ¿no? Hay otros postulados que nos pueden destruir, por ejemplo, decir que todo es evolución, ¿no? Eh, y que hay un computer scientist que es muy bueno y tal, y lo admiro mucho, pero en cierto momento dice, bueno, no, es que si yo me encuentro en un avión, bueno, tiene su sentido, ¿no? Pero dice, no, es que yo me encuentro en un avión que está por caerse y estamos toda la familia, claro, yo que mis hijos me coman porque ellos tienen que sobrevivir y así es la supervivencia de la especie, porque todo es evolución y eso tiene que ser, y yo digo, bueno, ok, perfecto, pero no podemos, o sea, hay ideologías, ¿no? Hay ideologías que nos hacen daño de verdad y otras que no nos hacen daño. Podemos verificarlo, ¿no? En nuestra vivencia. Pero bueno, ya para terminar, dejo aquí las preguntas. Y ya que tenemos un papa agustiniano, citamos a Santa Agustín, ¿no? A San Agustín que no solamente decía como San Anselmo decía credo ut intelliga, ¿no? Creo para entender, necesito ese paso, necesito esa apertura y es verdad, ¿no? Necesito abrirme a un postulado para después verificarlo, ¿no? Y aceptar y decir, oh, gracias que me invitaste a la fiesta, estuvo muy bien, la disfruté, ¿no? Acepté la invitación, fui y mi vida cambió, ¿no? San Agustín también decía, intelligo ut credam, y esta es una parte fantástica, ¿no? Fantástica porque nos permite dialogar con cualquier modelo filosófico, ¿no? Por ejemplo, con el idealismo, por ejemplo, con el materialismo, nos permite dialogar con los reduccionistas, nos permite dialogar con todos, ¿no? Porque ¿Por qué? Ahora lo voy a decir, no quiero adelantarme. Antes de decir por qué, voy a poner la primera pregunta. ¿Ok? Tenemos por un lado a San Agustín, que digamos esclarece estos cortos circuitos que se pueden dar si uno intenta ser demasiado, demasiado, nunca mejor dicho, demasiado formal,
con lo que sería la facultad incluso volitiva, ¿no? O sea, es el unirte a una verdad, ¿no? para, para darle, digamos, para cerrar ese loop continuo. O sea, el ser humano no se queda en loop continuo, el ser humano acepta una verdad tal y como es, ¿no? El ser humano puede puede estar contento. Esa es la tranquilo de un axioma, ¿no? San Agustín también decía, debatía muchas veces con gente, decía, bueno, estemos tranquilos, la verdad va a vencer, si la verdad está aquí, ¿no? O sea, la verdad se va a imponer, ¿no? Confiemos en la verdad y hablemos, ¿no? Nunca estaba a la defensiva, ¿no? Yo puse aquí tres preguntas, una más rara que otra, pero quería sobre todo basarme en la última, ¿no? ¿Se puede concebir algo sin desearlo, ¿no? O sea, el modelo de Fernando Rielo, aunque sean palabras muy pobres las mías, ¿no? Y aunque sea un poco atrevido usar palabras que no son propias del modelo, ¿no? Quizás habría sido más bien dicho, habría sido mejor dicho, la fruición sabemos que se constituye como la unidad, ¿no? De la, eh, eh, bueno, la fruición es la unidad del acto de la facultad volitiva, de la facultad intelectiva, ¿no? Es la unión, perdón, la unión es la unión de la fruición y también del acto de la facultad intelectiva, ¿no? Pero bueno, en palabras pobres de un pobre informático que no entiende todavía el pensamiento de Fernando Rielo, lo que un poco resuena en mí, ¿no? Mientras lo voy estudiando y lo voy digiriendo, intentando yo también llegar no solo a memorizar la sintaxis, sino a interiorizarla, ¿no? La semántica, si queremos. Entiendo que no se puede concebir algo sin desearlo, pero se puede discutir sobre esto, ¿no? O sea, una máquina quizás puede replicar la función de concepción de las reglas sintácticas súper complejas, pero la función, unirla a esa, ¿no? Al decir, ok, me uno con un axioma, ¿no? Lo concibo, me uno. Y esto va más allá. Y aquí sí, la pregunta que más quisiera yo dejarles es una contraposición entre las dos frases de Santa Agustín, entre la primera parte y la segunda parte de la frase de San Agustín, el intelligo ut credam, es decir, nosotros con nuestra sintaxis, que puede ser el lenguaje matemático, el lenguaje más abstracto y potente que tengamos, ¿no? Em, podemos explicar la realidad con, con mucha presión, o al menos la percepción que tenemos de realidad, ¿no? Porque no sabemos lo que la realidad es, ¿no? Fernando Rey lo diría, el lenguaje experimental no define la realidad, la explica, ¿no? La desarrolla. El que define la realidad es el lenguaje metafísico, ¿no? El lenguaje experiencial, ¿no? Pero yo puedo llegar a construir una sintaxis que resuene, ¿no? Y eso es ese es el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y no tener miedo, ¿no? Al desarrollo, incluso las teorías que intentan formalizar, por ejemplo, a través de la evolución, la conciencia, ¿no? Hay algo ahí, no hay el error absoluto, hay algo ahí que me va a llevar a creer, digamos, en Dios, ¿no? A creer que ahí está el sujeto absoluto sosteniendo toda esa teoría, ¿no? Entonces, ¿hay alguna ciencia que no tenga misterio? Esta sería la pregunta, ¿no? que yo me ponía. Y la otra, ya por especular, ¿no? Especular. O sea, yo no vine aquí a decir que, las límites de la inteligencia artificial están en que no podrá hacer esto, no podrá hacer lo otro. Primero porque tengo miedo de que mañana pueda hacerlo. No, perdón, estoy bromeando. No vine aquí a decir, por ejemplo, que Dios está solamente antes del nivel cuantístico que no podemos explicar, ¿no? No, la discretización de la función de onda. No, no, no. O sea, incluso si nos quedáramos en la física de Newton o en los autómatas, en el abaco, Dios está en el abaco. O sea, no es que no está en el abaco porque entendemos perfectamente cómo funciona el abaco, o el que entiende perfectamente cómo funciona el LM sabe que no tiene conciencia y el que no lo entiende digamos, está más inclinado a decir que tiene conciencia. Claro que está más inclinado, pero no es porque yo lo entienda que digo que no tiene conciencia. Es más, yo digo, ahí está el acto vestigial de Dios en cuanto a materia inerte, ¿no? Ahí está Dios, ¿no? Vivito y coleando, diríamos, ¿no? No es una presencia intrínseca como la presencia que tiene el ser humano, pero por eso o sea, también por ahí podemos llegar a decir, claro que hay
hay una verdad que supera, ¿no? El pensamiento humano, de ley, digamos, pero también está Dios en la ciencia, o sea, está Dios en la sintaxis, está Dios allí, y esto es algo que nos puede, lo que yo quisiera es eh, entusiasmarles al diálogo, ¿no? Al diálogo incluso con los reduccionistas, porque yo ahí he aprendido mucho, ¿no? He aprendido mucho. Bueno, yo me paro aquí porque ya es muy tarde y quisiera sobre todo intentar, bueno, dialogar con ustedes, ¿no? Creo que sea lo más importante. Muchas gracias. Voy a dejar las preguntas por si acaso. Agradecemos al doctor Ceballos por su intervención. Quiero comentar que hemos recibido algunas preguntas y agradecer también la presencia de nuestros compañeros de la Pontificia Universidad Católica Sede de Santo Domingo, así como los profesores de nuestra universidad que se encuentran en la ciudad de Quito. Me permitiré, doctor Ceballos, leer literalmente una primera pregunta, y de paso decir que al auditorio, si desean intervenir también, por favor háganlo conocer. La pregunta dice así: las recientes directrices del documento Antiqua et Nova, emanado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde la Ciudad del Vaticano, tiene como propósito distinguir el concepto de inteligencia en referencia a la IA y al ser humano. Este documento afirma que hacer una equivalencia demasiado fuerte entre la inteligencia humana y la IA es un enorme riesgo si cae en un funcionalismo. Esto porque el test de Turing mide la capacidad de dar respuestas adecuadas, independientemente de la forma en que se generen. En este sentido, ¿cómo puede el pensamiento de Fernando Rielo responder a este riesgo, tomando en cuenta que la tradición cristiana considera que el don de la inteligencia es un aspecto esencial de la creación de la persona? Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la pregunta, súper técnica, súper bien fundamentada. Eh, Me gustó mucho Antica et Nova, ¿no? El nivel de profundidad que tiene. Eh, el pensamiento de Fernando Rielo, bueno, y después si quiere intervenir, aquí hay muchos expertos, ¿no? En la sala que seguramente saben responder mejor que yo, pero el pensamiento de Fernando Rielo postula, se podría decir, ¿no? Se podría decir que postula la conciencia, es decir, eh, precisamente postula la presencia de Dios que la presencia de Dios es lo que hace que el ser humano sea tal, ¿no? Es lo que hace que el espíritu tenga conciencia, ¿no? Es lo que le da un acto de ser, forma de ser, razón de ser al espíritu, ¿no? Entonces, es un postulado, ¿no? Claro que precisamente es, digamos, el hecho de ver que las funciones, ¿no? Que las manifestaciones, ¿no? de de un modelo de lenguaje, de un agente, no sean distinguibles, ¿no? No sean distinguibles de las manifestaciones de un ser humano, es lo que nos lleva a decir, oye, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia, ¿no? Es lo que nos puede llevar a decir. Pero el pensamiento de Fernando Riero dice, no tiene conciencia hasta que no tenga el acto libre, no sujeto a ninguna contingencia del sujeto absoluto. ¿Por qué es un rayo libre y no sujeto a ninguna contingencia? Porque el mismo Turing, en su artículo, ¿no? On the Nature of Computational Intelligence, se topa con el argumento teológico de quien bueno, él en su artículo no solo desarrolla el imitation game, ¿no? El test de Turing, sino que también él está a favor de decir, vamos a crear un día una inteligencia artificial que va a tener conciencia, o al menos que va a tener el what is like to be, ¿no? O sea, que va a tener una experiencia subjetiva de algún modo, ¿no? Porque eso es lo que le falta, digamos, lo que diría Fernando Rielo, le falta la experiencia subjetiva que tiene todo ser vivo, no personal, una, que tiene el acto, en virtud de tener el acto reverberativo del sujeto absoluto. Y le falta también la parte espiritual, porque no tiene el acto libre y de la presencia del sujeto absoluto, ¿no? Entonces, faltan estas dos cosas
que Dios podría poner, dice Turing, ¿no? O sea, voy a hacer una paráfrasis de Turing, ¿no? Porque partiendo de San Juan Bautista, ¿no? Que les dice a los fariseos, y ustedes no se gloríen de decir que son hijos de Abraham, porque yo les digo que Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, ¿no? También hay un episodio en el Antiguo Testamento en el que un profeta está caminando por un valle de huesos y estos huesos comienzan a, a crearse, se comienza a crear tejido orgánico y tal, y se vuelve un ejército de hombres y de hombres, ¿no? Entonces, si hombres tendrán espíritu, ¿no? Y también, bueno, sobre todo la resurrección de Lázaro, ¿no? De Cristo que resucita a Lázaro. Y Turing, Turing nos diría, ¿no? El argumento Turing dice, a mí la gente me dice que no vamos a poder dar conciencia a un robot porque solo Dios da conciencia a las cosas. Y él dice, no voy a responder esto en términos científicos porque, bueno, en ese entonces la ciencia era solo la ciencia experimental, no había la ciencia experiencial, o sea, la ciencia experiencial, y hasta ahora mucha gente dice que la ciencia experiencial no es ciencia, ¿no? Bueno, no vamos a comentar, pero ya no hay tiempo. Em, Turing dice, voy a responder en términos teológicos, ¿no? Y claro, ahora me van a echar una piedra o un tomate o lo que tengan en la mano, pero Turing dice esto, ¿ya? Y no me voy a pronunciar, digamos, políticamente sobre esto, no, que estoy bromeando, pero Turing dice, voy a responder en términos teológicos. Nadie le dice a Dios, nadie pretende imponerle a Dios el que dé o no dé espíritu a nuestros hijos cuando los procreamos, ¿no? Dice así, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos la presunción de imponerle a Dios que le niegue el espíritu a una inteligencia artificial, ¿no? Y con esta pregunta, digamos, cierra su argumento teológico y pasa a los demás argumentos, ¿no? Eh, o sea, si la pregunta que se me hace es cómo el pensamiento de Fernando Rielo responde, ¿no? Al funcionalismo computacional, es, es precisamente con este acto, si queremos, de fe, o sea, de acto de axiomatización, ¿no? O sea, es en virtud del acto de presencia del absoluto, que uno tiene espíritu, que uno tiene conciencia, ¿no? Es en virtud del acto reverberante del sujeto absoluto que un animalito tiene experiencia subjetiva, ¿no? Aunque sea instintiva, no simbólica, aunque tenga un lenguaje no simbólico, ¿no? Sino es solo instintivo. No sé si por ahí voy dando una respuesta o si quieren más, una mayor, digamos, explicación, ¿no? Obviamente el computacionalismo funcional es una teoría metafísica, no es ciencia, o sea, no es ciencia experimental, no se puede demostrar. Es un postulado metafísico que dice, si yo logro simular la conciencia, como ahora por decir, ya ahí está la conciencia. O sea, no hay diferencia entre la simulación y la realidad de la conciencia. Entonces, nosotros estamos postulando la conciencia. Hay quien dice, va, tú postulas el libre albedrío y no hay libre albedrío, es solo una ilusión, ¿no? No hay libre albedrío, es solo una ilusión. No hay libre albedrío, es solo volición y la volición es una ilusión. O sea, tú no existes como unidad, no existe el ser humano, es toda una ilusión que gracias a la evolución se ha formado. Hay un agente que se percibe como una unidad porque eso es más favorable a la supervivencia, es más favorable a, a que no se despierta la entropía y tal, ¿no? O sea, incluso si fuera una ilusión, o sea, para recibir una ilusión, y esto lo dice incluso gente no creyente, o sea, por ejemplo, los idealistas analíticos, ¿no? Incluso para percibir una ilusión, una mera ilusión, una ilusión, necesitamos ser conscientes, sino quién percibe la ilusión o quién está fabricando la ilusión, ¿no? Entonces, siempre hay una conciencia, por ejemplo, los analíticos. fun- eh, los idealistas analíticos dicen, tenemos que postular, ellos también dicen, postulamos la conciencia, ¿no? Porque quién va a ser engañado o quién va a engañar, sino un sujeto consciente, ¿no? ¿Cómo puedes explicar eso? Bueno, no sé si he confundido más o no. Ok, gracias. Voy a dar una pregunta más por si alguien quiere intervenir del auditorio. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza ontológica de la vivencia humana y cómo se diferencia de cualquier simulación o representación algorítmica de la misma en los modelos fundacionales actuales de IA?
Bueno, o sea, para hacer honor, digamos, al formalismo, diríamos que no hay tal vivencia, ¿no? En la IA no hay vivencia, ¿no? Es como un grande abaco, ¿no? Muy complejo, muy rico, pero es un abaco, ¿no? O sea, no quiero criticar, digamos, ¿no? Este gran hito, digamos, de la ciencia que es la inteligencia artificial y sobre la que yo incluso me juego el pan cotidiano, pero para simpatizar con el modelo de Fernando, o sea, para simpatizar con, más allá del modelo incluso de Fernando Lilo, con lo que muchos observadores cultos, diría Fernando, o sea, más que observadores, o sea, con los que quieren observar bien el fenómeno, ¿no? Observemos bien un fenómeno que es totalmente mecánico, ¿no? Claro, hay campo electromagnético, si queremos, que está por ahí vibrando, ¿no? Pero es totalmente mecánico, ¿no? O sea, si acaso la vivencia es la que yo tengo de la IA, ¿no? La que yo tengo, yo le doy una entrada, yo percibo una salida, yo me enriquezco, ¿no? Yo me enriquezco. A mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, a entender la física cuántica, que nunca la he entendido, me está ayudando muchísimo, ¿no? Yo me beneficio, ¿no? O me puedo también perjudicar, ¿no? Por ejemplo, si delego la parte que no es adecuada a delegar, por ejemplo, el pensar, ¿no? Si quiero que me dé pensando, al final termino con una mente vaga entre comillas, obesa, ¿no? Que no sabe esforzarse, ¿no? Que no puede, que no es ágil. Ok, doctor Ceballos. ¿Puede la evolución darwiniana, bueno, creo que se ha contestado, pero por si quiere acotar algo más, ¿puede la evolución darwiniana, entendida como proceso natural ciego y automático, explicar completamente la emergencia de la conciencia y la inteligencia humana? Este es un debate que muy actual, ¿no? Es muy buena pregunta. Eh, no es que yo quiera responder ahora, ¿no? O sea, como decíamos ya, ¿no? La respuesta estaba un poco implícita, pero la pregunta amerita porque es un debate encendido, ¿no? Es un debate sobre el que se está, o sea, YouTube está lleno de estos debates, ¿no? De mayor o menor nivel. Pero eh, se me fue el santo al cielo lo que quería decir sobre esto. Eh, sí, o sea, por una parte, qué bonito sería que incluso gracias a la inteligencia artificial, bueno, ahora que tenemos este profesor particular que está ahí y que nos puede explicar las cosas de una manera súper asequible e incluso con analogías a nuestros diferentes niveles de experticia, a nuestros niveles áreas de experticia. Qué bonito sería que profundicemos, ¿no? En estas teorías, incluso neurocientíficas de la conciencia, entonces, de cómo se explica o de cómo se manifiesta sobre todo, ¿no? Los corredados neuronales, de cómo se manifiesta la conciencia en el cerebro y de cómo se desarrolla también la teoría de la evolución y lograr encontrar, como diría Fernando Rivero, como una curva asintótica, ¿no? Que quiere tocar, pero que no llega a tocar la emergencia, ¿no? O sea, la emergencia, lo que postula Fernando Rivero es que no hay tal emergencia, sino que hay un acto libre de Dios que dice, ok, ahora voy a hacer aquí una presencia mía, una presencia que sea intrínseca, ¿no? Una presencia que sea intrínseca y que constituya, que le dé un peso ontológico, ¿no? Que sea un ser humano, ¿no? Eh, Eso sería lo que ahora quisiera decir, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Ceballos, por compartir sus reflexiones, su aporte valioso a este espacio de reflexión en torno al pensamiento del fundador, ¿sí? Aplicado a los distintos campos del conocimiento. Con ello, pues te damos las gracias por participar y le brindamos un aplauso. Jesús. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y por la oportunidad. Gracias.